Bueno, hoy en Hablando Claro con Luis Francisco me encuentro en uno de los colegios más emblemáticos del municipio de Aguachica, el colegio Jorge Eliezer Gaitán, más conocido como el colegio El Cable. Todos los aguachiquenses conocemos la historia de este emblemático colegio que sirvió en un momento como un punto de encuentro para las personas que necesitaban transportarse para las zonas altas de nuestro municipio. Después de ser una de las terminales más transcurridas por nuestros habitantes de la zona rural, terminó siendo una de las instituciones educativas más emblemáticas de nuestro municipio de Aguachica. Por eso el equipo de Hablando Claro con Luis Francisco nos dirigimos hasta esta importante institución educativa para conocer qué está pasando con los docentes hoy por hoy en Colombia. Bueno, ya Hablando Claro con Luis Francisco tenemos un invitado desde Valledupar, un hombre dedicado a la docencia con un nombre artístico y es Rafael Escalona Tobar. Profe, le damos la bienvenida a nuestro programa y sabemos la importancia que tienen los docentes en nuestra sociedad y la contribución que hacen generando futuros profesionales, ministros, presidentes, futbolistas. ¿Y qué está pasando con el gremio hoy por hoy, profe? Bueno, sea lo primero, un saludo pues muy cordial a todos los oyentes de Hablemos Claro. Bueno, y usted lo dice, ¿verdad? El magisterio siendo un gremio que le aporta a la sociedad, porque sociedad que se respete obviamente debe tener un sistema educativo altamente desarrollado, público, con calidad. En Colombia eso no está pasando, es la queja. Digamos que en Colombia la educación no se tiene como un instrumento para apalancar el desarrollo. Se tiene más bien como un instrumento para medio preparar la mano de obra al mercado, pero no para hacer ciencia, ni tecnología, ni cosas de eso. Eso se lo han reservado obviamente las potencias, llámese Estados Unidos, llámese Francia, llámese Alemania, o sea, a los países altamente desarrollados, pero a nosotros solamente nos queda el triste papel de consumidores de lo que ellos producen en lo que tiene que ver con lo que hoy impulsa la economía en cualquier parte del mundo, que son las tecnologías. Rafael Escalona, ¿quién es? Contémoslo un poquito a nuestros seguidores. ¿Quién es Rafael Escalona? ¿Cuánto tiempo lleva en el magisterio, profe? Bueno, en el magisterio tengo cerca de 40 años y aquí en este municipio laboré cerca de 15 años. Yo fui profesor aquí en el Colegio La Unión, en ese entonces, ahora Institución Educativa La Unión. Aquí laboré un largo rato, llegué por aquí en los años 80, 86 más o menos. Y bueno, por allá hasta el 97 que me fui, entonces logré estar un tiempo, pero después de eso volví y he mantenido, pues digamos, una buena relación con los maestros de este entorno, ¿cierto? Y aquí me hice como dirigente sindical además. Yo soy de Valledupar. Es cierto lo que usted dice, bueno, soy un hombre artístico, pero bueno, eso me deviene porque son las cosas de la vida, ¿verdad? Pero digamos, yo no tengo que ver con esa parte del arte, no, yo además no soy hijo de Rafael Escalona tampoco, yo soy sobrino de Rafael Escalona, yo soy hijo de Nelson Escalona Martínez y digamos que el no haberme criado al lado de ellos pues tampoco permitió de que pudiera asumir ese rol y me dediqué a otras cosas. Yo soy dirigente sindical, pero además de ser dirigente sindical soy un dirigente social, cívico y social. Es muy importante, profe. Profe, sabemos de que hoy se convocó una marcha a nivel nacional, a nivel de FECODE, hicieron presencia en el municipio de Aguachica. Creo que se sintieron la cita aquí en el Jorge Eliezer Gaitán y hicieron un recorrido, fueron más o menos hasta el hospital José de Padilla Villafañe. Y cuéntenos, profe, a qué se debió esa marcha y cuáles son las peticiones que están haciendo ustedes como docentes al gobierno nacional. Bueno, la pregunta es muy pertinente, es muy importante la pregunta. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros los maestros hoy? Hombre, que hay un cúmulo de proyectos en el Congreso de la República presentados por el gobierno de Iván Duque que son totalmente atentatorios contra la educación y contra los derechos del magisterio. Es más, atentan incluso contra el derecho a la educación preescolar de los niños de la niñez colombiana. Acaban de presentar un proyecto que es el 094, donde el gobierno, en vez de cumplirle a FECODE y en vez de cumplirle a la sociedad en el sentido de implementar la educación preescolar de 3 años, ¿cierto? Lo que hace es que se desmonta de ese acuerdo que firmó con nosotros el año pasado y no va a operar en Colombia el preescolar. La política del gobierno es que el que quiera preescolar de calidad que la pague y el que no simplemente que se contente con lo que el gobierno pueda dar, y creemos que de esa manera no es posible que esta sociedad avance porque el preescolar, digamos que de los niveles educativos el más importante es el de preescolar. Los niños, claro, porque es que el niño en los primeros 5 años de vida su cerebro está totalmente
predispuesto a tomar todo el conocimiento que se le dé, ¿cierto? Pero si en esos 5 años el niño no goza del acompañamiento de un profesor especializado en educación preescolar, ¿cierto? Sino que se lo confían a unas compañeras que hacen un buen trabajo desde el punto de vista asistencial, pero que no lo hacen desde el punto de vista digamos, de desarrollar las capacidades. Correcto, entonces eso genera un problema. Entonces esas cosas están ahí y el gobierno, repito, lo que está diciendo es que el que quiera preescolar de calidad, que la pague, y el que no, pues que se conforme con lo poquito que el gobierno pueda dar, ¿sí? Que finalmente termina haciendo nada. ¿Se entienden de este proceso, profe? Claro, porque es que yo pregunto, ¿y dónde estudian por lo menos los hijos de Duque y los hijos de los que mandan aquí en este país? Obviamente no estudian en los colegios nuestros, ¿verdad? Estudian en otros colegios. Y está demostrado que incluso ya hoy hay hasta instituciones para párvulos, ¿cierto? Y entonces el niño desde muy niño ya empieza, digamos, a asumir un rol de aprendizaje. Inicialmente es un rol para desarrollarle al niño lo que son ubicación, temporalidad en tiempo y espacio, lo que tiene que ver con el hoy, con el mañana, ¿cierto? Con el después, en lo que tiene que ver con motricidad fina y gruesa. Pero el que puede hacer eso obviamente es un maestro que esté especializado en ese tipo de educación. Pero súmele a eso que el gobierno, además de ese proyecto, presentó un proyecto que es el 010, que es una reforma al sistema, digamos, de salud en Colombia. En Colombia hay unos regímenes que son especiales o especializados, ¿cierto? Y que, digamos, los han dejado por fuera de la aplicación de la ley 100 del 93. El artículo 279 de la ley establece la exoneración de la aplicación de esa ley a los maestros colombianos. Nosotros tenemos un régimen especial en materia de salud. Bueno, el gobierno con el 010 lo que pretende es desmontar el régimen nuestro. Nosotros hoy, por decir algo, no tenemos ni persistencia, ni periodos de carencia, ni copagos, ni cosas de esas. Pero si nos meten en el sistema general de seguridad social en salud, nos van a aplicar lo que le aplican al resto de los mortales, ¿cierto? O sea, a los prestadores de servicios. Eso fundamentalmente para favorecer obviamente el capital financiero. En el fondo, todas las políticas que el gobierno ha venido haciendo, todas las reformas que están haciendo, es para favorecer en lo fundamental a Sarmiento Angulo, que es el dueño, ¿cierto?, del capital, es el mayor, digamos, banquero de Colombia y es el que está imponiendo toda la política. Entonces, todas estas reformas que se están haciendo no son para favorecer a los trabajadores, como no lo están haciendo desde hace rato. Hace rato el gobierno renunció a cualquier posibilidad, por lo menos, de mejorar las condiciones laborales y pensionales de los trabajadores. No, optaron por otra cosa. Es más, hay un proyecto que ya lo están planteando, ¿verdad? Y hay un decreto que es el 1174, que es una reforma laboral y pensional. Yo se lo voy a decir de manera sincera. Yo tengo 3 hijos y yo no veo posibilidad de que mis hijos se pensionen. Es muy difícil. No se van a pensionar, ¿por qué? Nuestras generaciones es muy complicado poder aspirar a una pensión con lo complicado que es las horas, la edad y los ingresos como tal. Además, porque el decreto 1174 permite la vinculación por horas, y si usted se vincula por horas, ¿en qué diablo, en qué momento puede usted acumular las 1.300 semanas que le están exigiendo para pensionarse? O sea, es una reforma no para darle buena pensión a los trabajadores, ¿cierto?, sino incluso para dar pensiones por debajo de un salario mínimo. Hoy la Constitución no permite que a un trabajador se le pensione, a un cotizante se le pensione con menos del salario mínimo mensual legal vigente, ¿verdad? Pero con la reforma vamos a tener pensionados con 360.000, 450.000 pesos, que obviamente es una miseria y con eso nadie podría. Con 360.000 pesos, con 2 hijos, pagando el colegio, pagando los estudios, que el arriendo, imagínense. No, eso tocaría preguntárselo a ellos, porque realmente, es más, yo creo que de castigo uno debería más bien someterlos a que convivieran con el salario mínimo, para no decir menos del mínimo, siquiera un mes, a ver cómo les va. Sí, la gente hace milagros. ¿Por qué? Porque la gente es muy dada, digamos, a ingeniarse 1000 cosas para salir adelante. Pero las condiciones de la gente cada día son más lastimosas. Repito, este decreto 1174 permite pensiones por debajo del mínimo. Van a vincular a trabajadores incluso por horas. Vamos a regresar, en el caso del magisterio, vamos a regresar nosotros a los maestros catedráticos que llamaron en una época, ¿verdad? Esos maestros los vinculaban por horas cátedra, como lo dice, pero esos maestros obviamente no, si hubiesen seguido así, no hubieran podido pensionarse. Por fortuna derrotamos eso y les tocó vincularlo digamos, de manera formal y en propiedad, y muchos de ellos ya se han pensionado. Pero vuelve el gobierno y entonces intenta imponerle al magisterio una vinculación por hora. Y hay algo que hay que decirle a los padres de familia también. Hay un proyecto que es el 277 que va a permitir incluso que la educación sea en casa. Eso que aparece como que es muy razonable,
realmente lo que busca es desescolarizar las instituciones, o sea, sacar los alumnos de las instituciones y que le mandan un tutor a la casa. Eso no tienen en cuenta cosas como esta, ¿verdad? La violencia contra el niño. Mucha de la violencia física, psicológica, sexual contra el niño se dan en el mismo hogar. ¿Cómo irá a hacer eso cuando usted mete un elemento extraño a su casa? Es decir, eso lo que puede acontecer es que aumente, obviamente, claro, y lo otro, el niño, para poder desarrollarse desde el punto de vista de lo social, tiene que convivir con alumnos también con personas de su misma edad. ¿Cómo le quita usted al niño la posibilidad de que esa parte social, que esa vinculación con el resto lo haga en la institución solo porque usted pretende no nombrar más maestros? No, nombren maestros y metan más alumnos, pero nombren más maestros. ¿Por qué? Porque ese aspecto social del niño se desarrolla solo en la institución. Profe, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el magisterio? Ya sabemos que pues, se convocó a esta marcha que se realizó en el día de hoy, pero aparte, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar para que el gobierno entre en razón? Porque me parece una cosa absurda que en medio de la pandemia se aprovechen, porque yo creo que se están aprovechando para tomar estas medidas que quizás quieren como pasar por debajo de cuerda, por decirlo de alguna manera. Afortunadamente los docentes están muy pendientes para poder hacer el llamado a que por favor se les respeten los valores a los docentes, que son los que crean los futuros de nuestra sociedad. Bueno, frente a eso que te digo, ¿verdad? Nosotros entendemos que esta pelea es una pelea muy dura. Muy dura, ¿por qué? Porque la pandemia misma impide, en cierta forma, que se dé la movilización masiva que se daba en el pasado, ¿cierto? Hoy las condiciones de pandemia impiden que eso se dé. Pero aún en esas circunstancias, los maestros estamos haciendo presencia aquí. Usted lo vio hoy. Hoy participaron cerca de 15, 16 vehículos de docentes, unas 20 motos. Es decir, la gente intentando, obviamente, darle a conocer, ¿sí?, a la sociedad lo que está pasando, ¿sí? Y anunciamos de una vez por todas, es decir, le anunciamos a la gente: aprovecho este medio que muy gentilmente usted me ofrece. No toca otra, es decir, no hay otra alternativa. Nosotros estamos defendiendo no solamente los derechos nuestros, defendemos nuestros derechos, ni más faltaba, claro, pero estamos defendiendo el derecho a la educación de los pobres de Colombia. Siempre en tiempos malos como estos aflora una virtud de los seres humanos, y es que más se juntan, ¿verdad? En la medida en que la amenaza es mayor, obliga a juntarnos. Quiero hacer un paréntesis, profe, y felicitarlo, porque la marcha fue con todas las medidas de bioseguridad. Sí. Todos los docentes fueron con sus respectivos tapabocas, cada quien en su carro, se hizo una presencia pues muy ordenada, y es un claro ejemplo de que uno puede hacer una protesta, puede hacer un llamado con mucha responsabilidad, profe. Oye, además, mira que fíjate, todos los carros fueron desinfectados, todos, ¿cierto? Se hizo ese trabajo, las motos igual, ¿sí? A cada quien se le entregó un kit correspondiente a un frasquito así como ese de alcohol y el respectivo tapaboca, o sea, se hizo como tiene que hacerse. Bueno, pero volviendo a la pregunta, ¿en qué estamos nosotros pensando, hombre? Definitivamente toca aquí seguir resistiendo, no hay otra alternativa, o sea, ante una avalancha como esta que se ve venir de parte del señor Duque, ¿cierto? Y ante el hecho mismo de que hay sectores que también están siendo atropellados, eso va a terminar permitiendo que nos juntemos todos. Mírelo de los paperos, ¿verdad? Los paperos, que yo diría es una cosa muy lastimosa, o sea, como un sector digamos tan vivo, cierto, tan vital para la economía como son los campesinos, oiga, y dejen y el gobierno permita que la gente se arruine, sí, y lo permite, pero no solamente lo permite, él es responsable de eso. ¿Por qué? Porque hace rato se le está diciendo que los tratados de libre comercio no le sirven al país, que esos tratados de libre comercio tienen que ser revisados, y lo que no sirva, obviamente, sacarlo del acuerdo y dejarlo que sirva, pero en las condiciones en que están hoy los TLC, obviamente lo que significa es ruina, y más ruina, y mucho más ruina. ¿Por qué? Porque resulta que los paperos, por lo menos cuando sacan su producto a la calle, ¿qué es lo que encuentran? Que el mercado está atiborrado. ¿Por qué? Porque estamos importando papas, ¿cierto? Ojo de Holanda, de Bélgica, es decir, de Alemania, estamos de Canadá y de otros países de Europa. O sea, estamos importando algo que nosotros sabemos producir, que nuestros campesinos saben producir y que la producen bien. Entonces, ¿qué era lo correcto, hombre? No importar eso. Si lo podemos producir aquí, consumamos lo nuestro. Correcto. Entonces,
Pero el que hace el gobierno no le interesa realmente la situación, digo yo, de la producción nacional, y está permitiendo que importantes renglones de la economía vayan desapareciendo. Ya aquí ya se desaparecieron hace rato los algodoneros, ya usted no encuentra una mata de algodón aquí, ni para un remedio, ni siquiera para una muestra, pues, ¿cierto? No encuentra ya usted ni sorgo, no encuentra usted el millo, no encuentra la cebada, no encuentra el trigo. ¿Por qué? Porque todo lo estamos importando. El maíz lo estamos importando 4.5 millones de toneladas de maíz amarillo. Pero ¿cuál es la razón para que nosotros importemos maíz si nuestros vecinos aquí de Pelaya lo producen y lo saben producir de manera extraordinaria? Pelaya fue el centro maicero de Colombia en una época. Vaya usted, ¿qué encuentra? Desolación. Entonces, esas cosas que han ido desapareciendo se le van sumando otras, como los paperos, ¿cierto? Como los paneleros, que me los están amenazando también, los cultivadores de mora. O sea, aquí hay una política del gobierno, y es arrasar de una vez por todas con la producción nacional que existe, para permitir que aquí termine fluyendo y saliendo a flote solamente hacia lo extranjero. Eso no le sirve al país. Contra eso también estamos obviamente protestando. No estamos de acuerdo con eso. Decimos, hombre, Colombia merece mejor suerte. Por eso obviamente nos estamos juntando con otros sectores. Esto no termina. Esto de hoy es el comienzo de un proceso que muy seguramente va a terminar como aquella movilización del 21 de noviembre del año pasado, que fue muy renombrada, ustedes la vieron. Se movilizaron más de 10 millones de colombianos. Bueno, nosotros creemos que se están dando las condiciones nuevamente para que ese tipo de movilizaciones se den en el país, y eso va a ser supremamente extraordinario. Si nos toca echar para atrás todas estas medidas del gobierno, como el decreto 1174, que estamos pidiendo su derogatoria, y estamos pidiendo que retiren del Congreso los proyectos que atentan no solamente con la educación, sino contra la Ley General de la Educación, que mucho le costó a los maestros conquistarla por allá en el año de 1994. Profe, irónico, y una perlita: mientras a los congresistas y a los senadores se les aumenta el salario por encima de 30 millones de pesos, a los docentes y a la clase social normal, baja del municipio o del país mejor, sigue bajando y colocándole más trabas para poderse pensionar, para poder salir adelante, para poder subsistir, ¿no, profe? Sí, así es. Cada día la gente gana menos. Mire, la pretensión del gobierno, por lo menos con el decreto 1174, es precisamente acabar incluso con el salario mínimo. Van a acabar con el salario. Ojo a esto que estoy diciendo. Van a acabar hasta con el salario mínimo en Colombia. Ya eso no le sirve, ¿sí? Y el salario mínimo existe en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque es una forma de garantizar un mínimo vital para los ciudadanos. Aquí lo tenemos. Bueno, con el decreto 1174 desaparece hasta el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no les sirve eso. Necesitan pensiones por debajo del mínimo vital. Ese es el fondo de la política. ¿Y a quién favorecen con eso? Obviamente Sarmiento Angulo, el amo y señor de la banca en Colombia. Por eso nos oponemos, y por eso obviamente el magisterio estuvo hoy digamos, en caravanas en algunas partes, en grandes movilizaciones en otras, pero estamos obviamente pegando el grito en el cielo contra algo que vemos que no le sirve al país. Y en ese proceso obviamente nos vamos a juntar con mucha gente, nos vamos a juntar con campesinos, nos vamos a juntar con empresarios del campo, de la ciudad también, porque hasta los empresarios urbanos están siendo arruinados. En Colombia, en el marco de la pandemia, la pequeña y mediana industria está desapareciendo, y resulta que la pequeña y mediana industria es la que genera el empleo en Colombia. En Colombia el 80% del empleo que se genera la generan las pequeñas y medianas empresas, las MyPymes y las pymes, ¿cierto? Y esas empresas están desapareciendo en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha negado a cumplir con una cosa. ¿Qué estamos diciéndole nosotros al gobierno? Hombre, subsidie la nómina, o asuma el costo de la nómina en una época tan difícil como esta, que era lo correcto, lo que han hecho en otros países. ¿Qué están haciendo otros países? Le están socorriendo la nómina a las pequeñas y medianas empresas para que no desaparezcan. Porque cuando desaparece una pequeña empresa, ¿quién es el que sufre las consecuencias más inmediatas? Obviamente el trabajador, porque se genera un mayor desempleo. En Colombia hoy el desempleo está supremamente alto. Sí, antes de la pandemia estábamos en el 13.5, pero en el marco de la pandemia pasamos del 20% del desempleo. Y eso que lo está diciendo el DANE, que uno tiene ciertas dudas frente a qué tan cierto sea. O sea, en Colombia realmente el desempleo puede ser mucho mayor. Bueno, con todas estas políticas lo que hacen es que apuntan a que exista un mayor desempleo. Finalmente al gobierno realmente no le interesa la suerte del país. Profe, ya para finalizar y agradecerle por aceptar esta invitación,
Hablemos Claro con Luis Francisco, que es un espacio para dar a conocer todas estas problemáticas que tenemos, profe, y que nos duelen. A nosotros como ciudadanos nos preocupa que el mínimo vital para las familias más vulnerables, el salario mínimo, desaparezca, que a los profesores, a los docentes no se les brinde las garantías necesarias para que puedan seguir ejerciendo su labor. Entonces, ¿a dónde vamos a parar si realmente no tenemos unas garantías para poder ejercer todo eso? Entonces, para finalizar, profe, el llamado y puntual las peticiones que se le hacen al gobierno nacional. Bueno, listo. Es esto, hombre. Hombre, el movimiento sindical colombiano le presentó al gobierno el año pasado un pliego de 104 puntos. Ese pliego recoge las necesidades más sentidas de la sociedad colombiana. No solamente de los obreros, ¿no? De los empresarios, de los microempresarios, de todo el mundo, de los universitarios. No le paró bolas a eso el gobierno. ¿Lo dejaron ayer? Lo dejó, no, se hizo el loco y lo dejó ahí. No le paró bolas. Estamos diciendo es que Duque ni dialoga, ni negocia, ni dialoga, no hace nada, ¿cierto? O sea, está en una actitud muy horrible. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros, verdad? Hoy le presentamos un nuevo pliego, un pliego que es sencillo, un pliego de 6 puntos, hombre, que hemos llamado de 104 a 6 puntos. ¿Por qué? Pero porque es un pliego especial en el marco de la pandemia. No es que estemos renunciando a aquellos 104 puntos, no, sino que como hay una situación que es muy particular, esa situación particular amerita obviamente que se le presenten unos puntos que resuelvan de manera inmediata la situación. Una de las cosas que planteamos, por lo menos en ese pliego, es la renta básica a 9 millones de hogares de colombianos. ¿Por qué? Porque cuando esto estuvo en su peor momento, sin querer decir que es que ya esto pasó, ¿cierto? ¿Qué era lo correcto, hombre? Darle a 9 millones de hogares que más o menos en números de habitantes, póngale unos 30 millones de colombianos, recibieran por lo menos 1 millón de pesos mensuales. Si usted a la gente en su hogar le garantiza por lo menos la alimentación, usted evita que ese colombiano tenga que salir a la calle a exponerse con el contagio y con la posibilidad obviamente de fallecer. Eso lo planteamos y el gobierno no ha respondido de manera positiva a eso. Es más, ni siquiera bola nos ha parado ni eso. Le planteamos sobre lo de salud. Le dijimos al gobierno, hombre, una atención especial inmediata para médicos y enfermeros. ¿Cómo es posible que aquí a los médicos en el Rosario Pomarejo de López de Valledupar les deban hasta 11 meses de salario? Uno dice, ¿cómo así? ¿Y de qué come esta gente? Entonces, esta gente que está en un proceso, obviamente, en la primera línea del contagio, que están los médicos y enfermeras, en vez de tener del gobierno un trato totalmente digno, lo que hace es que ni me les pagan salario, ni me los vinculan de manera formal y me los someten a una explotación a través de las bolsas de empleo. No, eso así no prospera un país. Estamos diciéndole matrícula cero para los estudiantes universitarios y eso es una necesidad. Los padres, pandemia. Y más en pandemia, los padres de esos muchachos han perdido el empleo. Lo correcto es que el gobierno asuma, ¿cierto?, las matrículas de esos jóvenes para que puedan continuar sus estudios. Estamos diciendo la defensa de la producción nacional, estamos diciendo que hay que defender la pequeña y media empresa y estamos diciendo obviamente que también debe haber un respeto por la diversidad de género. No pueden seguir maltratando a las mujeres como las están maltratando. Uno tiene que respetar la diversidad de género. No, es decir, Colombia aterra en el exterior, Colombia aterra con esas noticias. Todos los días aquí hay una mujer sacrificada, violada, ¿cierto?, maltratada. Yo digo, eso tiene que parar. Pero también estamos diciendo respeto también a la dirigencia sindical. Hoy en día los dirigentes sindicales estamos siendo amenazados, ¿sí? Y el gobierno lo sabe y se hace loco. Cosas como esas, eso es lo que constituyen lo del pliego. Estamos diciendo que se debe respetar el empleo, debe producirse más empleo. Eso no son cosas del otro mundo, son cosas que son tangibles y que se pueden cumplir, pero eso depende ¿de qué? De la actitud que el gobierno asuma frente a esta petición que le estamos haciendo. Bueno, es muy importante todas las anotaciones que usted muy formalmente, profe, hace en este programa, y el llamado es para el gobierno nacional, y no solo para el gobierno nacional, es para todos los colombianos, que hay que despertar, hay que generar ese sentido de solidaridad, hay que unirnos para poder conseguir un país mejor. Las cosas no se van a hacer solas, hay que respaldar las marchas que están haciendo FECODE y todos los docentes a nivel nacional. Entonces, profe, agradecerle inmensamente por venir a compartir con nosotros, a instruirnos de qué es lo que está pasando con el magisterio a nivel nacional, cuáles son las peticiones que se le está haciendo al gobierno, y además de eso, profe,
ofrecerle, hablemos claro con Luis Francisco cuando usted requiera. Estamos muy atentos porque somos el sentir también de los docentes, porque entendemos la situación de los docentes y sabemos que no podemos seguir haciéndonos los desentendidos de las problemáticas de nuestro país, porque si nosotros como las nuevas generaciones no tomamos esa virtud y esa determinación de hacer que las cosas cambien, nunca van a cambiar, profe. Correcto. Entonces agradecerle y augurarle que las cosas mejoren para todos, no solo para los docentes, sino a nivel de todos los colombianos. En Hablemos Claro con Luis Francisco tuvimos a Rafael Escalona, sobrino, me dijo. Sobrino, sí, correcto. Rafael Escalona, y ya ahorita el profe toma camino hacia Valledupar, muy amablemente aceptó esta invitación y bueno, y estaremos compartiéndoles a ustedes mucha más información de qué es lo que está pasando con los docentes en Colombia. Gracias Luis Francisco.